Hola, muy buenas, ¿cómo están? Dios le bendiga. Eh, en esta tarde quiero compartir algo con ustedes que el Señor ha puesto en mi corazón. Se trata de lo que sucedió con la iglesia primitiva, la llamada iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Y le he puesto por título a esta meditación en el día de hoy, uniéndonos a lo que Dios está haciendo en el mundo. Amén. Vamos a leer nuestra Biblia en el capítulo número 13 del libro de los Hechos, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras estos al Señor, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra fiel y digna de ser recibida por cada uno de nosotros. Ahí claramente vemos, y estos versículos lo utilizamos mucho en misiones acerca del llamado de Dios, cuando Dios separa a Saulo y a Bernabé por medio del Espíritu Santo para la obra del Señor. Déjeme decirle que Dios nos ha separado a cada uno de nosotros para hacer su obra. Amén. En el libro de Romanos, el versículo no lo recuerdo ahora mismo, pero en el libro de Romanos nos habla el apóstol Pablo que nosotros somos colaboradores con Dios. Amén. Colaboramos con Dios. ¿Cómo colaboramos con Dios? Haciendo su obra aquí en la tierra. Dios de repente no nos necesita a nosotros, pero Él quiere que nosotros nos unamos a Él, lo que Él quiere hacer en este mundo. Y este mensaje, esta palabra, yo creo que es muy asertiva para estos días que estamos pasando, ¿verdad? Días difíciles, días de muchas muertes por causa del virus pero la iglesia que no se está congregando en los templos, porque la iglesia soy yo y eres tú. Amén. El templo es el lugar donde vamos a congregarnos, donde recibimos la palabra de Dios, donde nos unimos en coinonía con otros hermanos y recibimos la alimentación a través de la palabra de Dios. Amén. Pero Dios ha permitido que sucedan todas estas cosas que están sucediendo y ahora la iglesia está en las casas. Ahora, podemos explicarnos de una mejor manera al tratar de decir que nosotros estamos en las casas confinados por medio por causa de este virus, ¿verdad? Y yo sé que muchos hermanos, pastores, predicadores, están haciendo estas transmisiones en vivo a través del internet. Y gracias a Dios por estos medios, ¿verdad? Que Dios ha permitido que nosotros también lo usemos, amén, para llevar a través de ellos la palabra de Dios. Ok, mire lo que está pasando, lo que pasó y está pasando en estos momentos. Nosotros como pueblos de Dios tenemos que unirnos a lo que Dios está haciendo en este mundo. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo nos vamos a unir a Dios en un virus como este que está matando a tanta gente? Sí, nos podemos unir a Dios, claro que sí, en lo que Dios quiere hacer a través de toda esta pandemia. Dios está haciendo algo precioso, algo bonito. No todo es negativo, no solamente todo es muerte, enfermedad. Hay cosas que Dios está haciendo en este momento que estamos viviendo, valga la redundancia, en este momento de la pandemia que estamos sufriendo todos. Mire, la iglesia predominante en el Nuevo Testamento y en los primeros 11 capítulos del libro de los Hechos es la iglesia de Jerusalén, la iglesia predominante, la que estaba tomando las riendas de la evangelización del mundo en ese entonces. Amén. Pero de este capítulo
hasta el final del libro de los Hechos, la iglesia predominante es la iglesia de Antioquía. Amén. Los primeros 11 capítulos del libro de los Hechos se trata de la iglesia de Jerusalén. Amén. Lo que estaba haciendo la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, los creyentes, los cristianos, los que se habían convertido, los que habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Y estos hombres y mujeres que habían sido salvos por la gracia de Dios, por la predicación del Evangelio de los apóstoles y los cristianos de ese entonces. En estos primeros 11 capítulos es la iglesia de Jerusalén la que está predominando, ¿verdad? Pero a partir del capítulo 12, allí comienza hasta el final del libro de los Hechos, es la iglesia de Antioquía la que está predominando. Ahora, la historia de la iglesia nos dice que esta iglesia se vuelve la iglesia que propaga el evangelio a casi todo el mundo de ese entonces. Amén. En los primeros 100 años de ellos, que ellos vivieron, enviaron misioneros, no solo a Asia Menor, sino al norte de África, a la India y aún a la China. ¿Por qué? Porque es la iglesia que decide unirse a lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Oído, la iglesia de Antioquía en aquel entonces, en el Nuevo Testamento, es la iglesia que decide unirse a lo que Dios ya estaba haciendo en el mundo. Este deseo que tiene la iglesia de unirse a lo que Dios estaba haciendo en el mundo no comenzó aquí en el libro de los Hechos, sino que desde el Antiguo Testamento Dios ha estado invitando a su pueblo que se una a lo que Él estaba haciendo. Recuerden, en el Antiguo Testamento podemos ver claramente el pueblo de Israel vagando en el desierto. Dios le había dicho al pueblo de Israel que tenían que ser luz a las naciones y el pueblo de Israel no cumplió con ese mandato de ser luz a las naciones, a los pueblos paganos de ese entonces. El pueblo de Israel falló y por esa razón, por los fallos, por los pecados que había cometido, el pueblo de Israel vaga en el desierto por más de 40 años. Amén. Entonces, esta iglesia de Antioquía, volviendo al Nuevo Testamento, es la que se une a lo que Dios estaba haciendo en el mundo y quería hacer en el mundo en ese entonces. Amén. Él invita a su pueblo a que se una. Otra vez, Romanos, en el libro de los Romanos, el apóstol Pablo dice que nosotros somos colaboradores con Dios. Amén. Y la iglesia se pone a colaborar con Dios. Amén. Hoy en día la iglesia también tiene que colaborar con Dios. Y yo les voy a explicar más adelante por qué razón este mensaje tiene que ver mucho con esto que está pasando en estos días aquí en esta tierra donde Dios nos ha puesto. Amén. Porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Asimismo, como Dios es amor, dice la Biblia lo dice así, que también es fuego consumidor. Y el pecado de esta tierra, el pecado de la humanidad en este tiempo, ha sido tan grande que yo creo que Dios está haciendo las cosas con un propósito. ¿Ves? Es un propósito lo que está pasando. Tenemos que verlo así, no solamente vamos a ver, como he escuchado mucho por ahí, que los juicios de Dios van a venir, que Dios va a hacer esto, va a hacer aquello. O sea, condenación solamente, amén. Pero vamos a ver el lado positivo de lo que está pasando, amén. Ahora las iglesias se están reuniendo en las casas, amén. Pero a la vez es un peligro. Resulta que puede ser un peligro. ¿Por qué? Porque muchos ven la casa como un lugar donde tienen que estar con su familia y sí, claro que sí. Yo lo he experimentado, estoy más con mi familia, mi esposa, mis nietos, mi hija. Amén. Pero esto nos sirve para nosotros buscar más de Dios y sobre todas las cosas, en casa, no solamente leer la palabra de Dios, no solamente tener devocionales en nuestras casas, sino interceder, humillarnos delante de Dios para que Él sane nuestra tierra. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, vamos a ir un momentito al libro de Génesis capítulo 12, libro de Génesis capítulo 12.
Génesis capítulo 12. Mire lo que dice. Cuando Dios llama a Abraham, capítulo 12, versículos 1 y 3 del libro de Génesis. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y a la casa de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Oído, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra o todas las familias de la tierra. Amén. Ese era el propósito de Dios y sigue siendo el propósito de Dios. Amén. De rescatar a la humanidad, a cada persona, a cada criatura de Dios que vive en este mundo. Dios quiere rescatarla. Pero Él lo puede hacer si Él lo quiere, Él solo. No necesita de nosotros. Mas sin embargo nosotros, otra vez Romanos, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que somos colaboradores con Dios. Amén. Y tenemos que hacer la obra de Dios en este lugar. No podemos salir a las calles a evangelizar ahora mismo. ¿Ve? Pero sí podemos interceder. Hacer lo que Dios quería que el pueblo de Israel, su pueblo en el Antiguo Testamento lo hiciera. Y lo podemos ver claramente en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Cuando el Señor dice que Él estaba buscando hombre o mujer. Cuando se habla en la Biblia de hombre, incluye hombres y mujeres. Estaba buscando hombre que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha a favor de la tierra para que Él no la destruyese. Y tristemente, usted lo puede leer en el final del capítulo 22, versículo 30, dice el Señor que no halló a nadie, que no halló a nadie. Mire, la intercesión es un arma poderosa, un arma poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque Jesús está haciendo lo mismo. Jesús en el cielo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, por cada uno de sus hijos. Amén. Y nosotros aquí en la tierra tenemos que interceder para que las almas conozcan al Señor. Amén. La intercesión es un arma muy poderosa. Un arma muy poderosa. Practiquémoslas, practiquémoslas. Seguimos hablando de lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando Dios llama a Abraham y le dice que será de bendición a todas las familias de la tierra y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok. Dios le dice a Abraham que va a ser padre de muchas naciones y que todas las familias de la tierra serían benditas en él. Dios no estaba interesado en Israel, sino en todo el mundo. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 60, vamos a ver la palabra de Dios. Amén. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 60. Vamos a buscarla aquí. Aquí está. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 60. Dice la palabra de Dios. Dios habla, sigue hablando, continúa hablando. Ha hablado y sigue hablando. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, solamente Él. Amén. Cuando están inaugurando el templo de Dios, allá en el Antiguo Testamento, igual, Salomón dice que es a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios. El templo no era solamente para Israel, sino para todos los pueblos. Y ahí es donde estará la equivocación, el error que cometió Israel, que pensaban que Dios solamente era para los israelitas. Pero Dios siempre, siempre habló acerca de las naciones, desde Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones. Amén. El templo no era solamente para Israel en aquel entonces, cuando Salomón iba a inaugurarlo. Y él dice estas palabras.
Él dice esta palabra cuando se está inaugurando el templo de Dios. Amén. Que el fin de la construcción del templo de Dios no era solamente para Israel, sino para todos los pueblos. En Isaías 49:6, vamos a ver Isaías 49:6. Mire lo que dice la palabra de Dios, Isaías 49:6. Amén. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Qué tremendo, amén. Por eso en el capítulo 1 del libro de los Hechos, 1:8, el Señor, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hasta lo postrero de la tierra, como el Señor se lo dice aquí a Isaías en el capítulo 49, en el capítulo 49, versículo 6. Amén. Vamos a repetir este verso. Y dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postrero de la tierra. Qué tremendo, amén. Entonces, Dios le dice a la nación de Israel que sea luz a las naciones y salvación hasta los postreros de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y vez tras vez, en el Antiguo Testamento, Dios invita a Israel a unirse a lo que Él está haciendo entre las naciones. Pero lamentablemente, por su egocentrismo, Israel en su mayoría no se une a lo que Dios está haciendo. Se vuelve una nación egocéntrica totalmente. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Amén. Y ese es el error que también muchos de nosotros estamos cometiendo en este tiempo. Amén. Somos egocéntricos. Es mi congregación, es solamente mi ciudad, porque muchos rechazan la obra misionera pensando, como he oído hablar a muchos siervos de Dios diciendo, que hasta que Miami no se convierta, entonces vamos a ir a otros lugares. No, Hechos 1:8 es algo simultáneo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra, todo al mismo tiempo. Unos yendo y otros quedándose acá. Amén. Acá se quedan intercediendo, acá se quedan ofrendando, acá se quedan evangelizando, mientras que otros van hasta lo último de la tierra. Amén. Ok, seguimos. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que hace Cristo con sus discípulos? Mire esto, lo que hizo Jesucristo con sus discípulos, estando allí hecho hombre 100% y siendo Dios 100%. Jesucristo lleva a sus discípulos a Samaria. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 4. Amén. Mire, todo esto está escrito en la palabra de Dios. Aquí no se está inventando nada. Capítulo 4 del libro de Juan. Amén. Mire lo que dice. Vamos a ver, es el versículo. Vamos a ver, no escribí el versículo aquí. Vamos a ver. Él le dice, mire que prácticamente lo que dice, no encuentro el versículo ahora mismo y no quiero tomar mucho tiempo. En el capítulo 4 del libro de Juan, el Señor les habla a sus discípulos y les dice, me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario pasar por Samaria. No porque el camino era más corto, sino para cambiar la cosmovisión de los discípulos.
cambiar su mentalidad de que solamente era Jerusalén. Recuerden que cuando los discípulos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otras lenguas, ahí en el aposento alto, Pedro se para, lleno del Espíritu Santo, le predica a todos los que habían venido a Jerusalén a adorar, porque era el día de Pentecostés, y vinieron a adorar a Jerusalén. Y si usted cuenta las naciones que había allí, yo las he contado y eran cerca de 18 naciones que se estaban ahí reunidas y estaban escuchando a Pedro. Y ese día, cuando Pedro se levanta a predicar, se convierte en 3,000. 3,000 personas se convirtieron. Gloria a Dios. Amén. Ahora, los discípulos se quedan en Jerusalén, pero parece que se les había olvidado que tenían que ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor tuvo que permitir una persecución. Lo contrario de Hechos 1:8, si nos vamos al libro de Hechos 8:1, al revés, nos damos cuenta que ahí empieza la persecución de todos los discípulos, de todos los cristianos que estaban en Jerusalén, y comienzan a esparcirse y comienzan a llegar hasta Samaria, hasta Judea. Amén. Volviendo a lo que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, es necesario pasar por Samaria. Muchos se escandalizaron. ¿Por qué se escandalizaron? Porque los judíos no se llevaban con los samaritanos. No se llevaban. Los aborrecían. Por diferentes motivos, que no tengo el tiempo para contarles por qué motivo los aborrecían. Pero aborrecían los judíos a los samaritanos y no se mezclaban con ellos para nada. Pero el Señor Jesús le mostró, le abrió las mentes. Le abrió las mentes. Asimismo, nuestra oración, que el Señor le abra las mentes a muchos de sus hijos aquí en la tierra en este tiempo. Amén. En este tiempo que estamos pasando de confinamiento en nuestras casas. Amén. De que no solo estamos en la casa para estar con la familia, no solamente estamos para nosotros orar por mis hijos, por mis nietos, por mi familia, yo aquí, yo, mi familia, no. Es tiempo de intercesión por las naciones. Hay que interceder por España, hay que interceder por Italia, hay que interceder por la China, hay que interceder por todas las naciones. Amén. Para el que el Señor envíe obreros. El Señor Jesús, ahí en el capítulo 9, versículos 37 y 38 del libro de Mateo, le dice a los discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Este rogad es un tiempo de intercesión. Intercedan para que el dueño de la mies envíe obrero a su mies. Y ese es lo que tenemos que hacer en estos tiempos que estamos en las casas. Amén. Estamos en las casas, pero no solamente para orar, no solamente para orar por nosotros mismos, por nuestros familiares nada más, sino para interceder por otras naciones. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios. Leímos lo del capítulo 4 del libro de Juan. El Señor le dice a los discípulos que era necesario pasar por Samaria, no porque el camino era más corto, sino para cambiar la cosmovisión de los discípulos, cambiarles su mente, su forma de pensar, su forma de actuar. Ellos odiaban a los samaritanos, los consideraban peores que los perros, nunca pasaban por allí. Sin embargo, Cristo les lleva totalmente fuera de su zona de confort y los lleva dentro de Samaria. Cristo quería enseñarles que Dios siempre quería alcanzar a todas las naciones. Por eso les dice en el versículo 35, mire lo que dice. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, oído, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Otra vez, no podemos salir a evangelizar a las calles. Nosotros teníamos nuestros planes de ir a España para ir arreglando ya todos los papeles para quedarnos allá.
pero no pudimos ir por el coronavirus. Amén. Pero estamos intercediendo por España, porque lo que vamos a hacer allá es evangelizar en las calles. Amén. A rescatar las almas perdidas, tanto en la península como en Fuerteventura, Islas Canarias. Amén. Los campos están blancos, listos para la siega, le dice el Señor a los discípulos. Amén. Que alcen sus ojos para que puedan ver que los campos están blancos y listos para la siega. Vamos a ver cuáles. Perdón. Perdón, aquí se me fue esto por un momento. Ok. Ok, ya que estamos. Vamos a ver cuáles eran las cualidades de esta iglesia que les ayudó a unirse a lo que Dios estaba haciendo en el mundo de ese entonces. Número 1. La iglesia primitiva de ese entonces, que se estaba uniendo a lo que Dios estaba haciendo en el mundo, o quería Dios que se uniera a lo que Él estaba haciendo en el mundo, era una iglesia sensible a la dirección de Dios. Amén. Nosotros, como la iglesia primitiva, estamos orando. Y dice que ellos oraron y ayunaron para encontrar la dirección de Dios. Nosotros no podemos encontrar la dirección de Dios aparte del ayuno y la oración. Es importante el ayuno y la oración. Amén. No sé por qué razón tantas congregaciones como que no creen en el ayuno y la oración. Amén. Le doy gracias por nuestra iglesia, que nuestra iglesia sí cree en el ayuno y la oración. Amén. Los discípulos oraron y ayunaron para buscar la dirección de Dios. Amén. Segundo, estaban dispuestos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Amén. Estaban dispuestos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Tienes que vaciarte de tu propia perspectiva. No es mi perspectiva. Ya yo no puedo vivir mis perspectivas. No puedo vivir la vida que yo quiero o me da la gana vivir. Tengo que estar bajo la dirección de Dios, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere de mí. Amén. Lo que Dios desea de mí. Tenemos que vaciarnos de nuestra propia perspectiva. Nuestra perspectiva siempre es egocéntrica. Es local. Primero nuestra ciudad. Muchos dicen así, primero nuestra ciudad. ¿Para qué vamos a ir a otro lugar si no hemos alcanzado nuestra ciudad? Esa es nuestra visión, muchas veces, local solamente. Pero Dios quiere que tengamos una visión global y localmente. Amén. Nuestra perspectiva es siempre limitada. La perspectiva de Dios es global, corporal e ilimitada. Amén. Tercero, los discípulos de ese entonces en el Nuevo Testamento estaban dispuestos a hacer lo que Dios les mostrara. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer lo que Dios nos ha mostrado? Ya nos lo está mostrando. ¿Y qué estamos haciendo? Amén. La misión de Dios no siempre es fácil. La misión de Dios no siempre es cerca. La misión de Dios no siempre es segura. Vamos al libro de Mateo capítulo 10. El libro de Mateo capítulo 10. Libro de Mateo capítulo 10. Versículo 16. Dice la palabra de Dios. He aquí yo os envío, oído. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Muchos misioneros han sido enviados en medio de lobos, especialmente de aquellos pueblos donde el evangelio no está permitido
compartirlo. Amén. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. La única forma de llevar al pastor de las ovejas a los lobos es si las ovejas lo llevan a ellos. Oído. La única forma de llevar al pastor de las ovejas a los lobos es si las ovejas lo llevan. Tenemos un pastor que ama también a las ovejas. Amén. Tenemos un pastor que ama a las ovejas. Amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿nos vamos a arriesgar? Oído, ¿nos vamos a arriesgar a unirnos de lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿O vamos a retroceder? Si retrocedemos, claramente vamos a perder. Amén. Dios te bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida y que medites en ella. Amén. Que medites en ella. Porque tenemos que unirnos a lo que Dios está haciendo en este mundo actualmente. Amén. No en vano nos ha visitado este virus en toda la tierra. No en vano nos ha visitado. Amén. Pero Dios lo ha permitido con un propósito. Y el propósito de Dios es un propósito eterno. Amén. Porque Él ya vino, Jesucristo, ya vino a esta tierra y les enseñó a los discípulos y nos han enseñado a nosotros y nos sigue enseñando a nosotros. Amén. Que tenemos que unirnos a Él, a lo que Él está haciendo en este mundo. Amén. Dios te bendiga gloriosamente. Aleluya.